Hola, buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando de el sentido de la vida y el cristianismo. Jesús y el sentido de la vida. En el cristianismo, la vida y las enseñanzas de Jesús son fundamentales para entender el sentido de la vida. Jesús no es solo visto como el Hijo de Dios, sino como un maestro que nos mostró el camino hacia una vida plena y significativa. Sus enseñanzas no solo transformaron a sus seguidores, sino que han dado forma a la manera en la que muchas personas entienden el propósito y sentido de la vida hoy en día. La vida de Jesús, un ejemplo de amor y sacrificio. Jesús nació en Belén, en un contexto humilde, y desde muy pequeño mostró un profundo entendimiento de la fe judía. A los 30 años comenzó su misterio, predicando sobre el amor, la justicia y el perdón. Fue bautizado por Juan el Bautista, y a lo largo de su vida realizó milagros, enseñó parábolas y ayudó a los más necesitados. Su vida culminó en la crucificación, un acto de sacrificio que los cristianos ven como el máximo gesto de amor por la humanidad. Enseñanzas principales de Jesús: amor, perdón y servicio. El mandamiento del amor. Jesús nos enseñó que el mandamiento más importante es el amor. En el Evangelio según Mateo 22, del 37 al 39, Jesús dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Este mensaje subraya la importancia del amor, no solo hacia Dios. El perdón. Otra enseñanza clave de Jesús es el perdón. En el Padre Nuestro, una de las oraciones más conocidas, Jesús nos invita a perdonar como nosotros queremos ser perdonados. En el Evangelio de Lucas 6:37, Jesús dice: perdonan y serán perdonados. Esto nos recuerda que en la vida cristiana el perdón es esencial para vivir en paz con los demás y con nosotros mismos. El servicio a los demás. Jesús enseñó que el liderazgo verdadero se encuentra en el servicio a los demás. En el Evangelio de Mateo 20:28, Jesús dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. A lo largo de su vida, Jesús lavó los pies de sus discípulos, alimentó a los hambrientos y curó a los enfermos. Nos enseña que la grandeza de la vida no está en el poder, sino en servir a los demás. La cruz y la resurrección. El significado de la resurrección. La muerte de Jesús en la cruz es uno de los momentos más importantes en la historia cristiana. Para los cristianos, la crucificación simboliza el sacrificio que hizo por la humanidad, pagando por los pecados del mundo. Pero lo que le da un sentido profundo a este sacrificio es su resurrección al tercer día, que muestra la victoria de la vida sobre la muerte. La resurrección de Jesús es la promesa de una nueva vida, no solo después de la muerte, sino una vida renovada y llena de esperanza. El mensaje de Jesús hoy: encontrando el sentido de la vida. El mensaje de Jesús sigue siendo relevante hoy en día, porque trata temas universales: el amor, el perdón, el sacrificio y el servicio en un mundo lleno de desafíos. Jesús nos invita a encontrar el sentido de la vida, no en lo material, sino en nuestra relación con Dios y con los demás. El cristianismo enseña que vivir una vida conforme a enseñanzas nos ayuda a encontrar paz interior y un propósito verdadero. En resumen, el sentido de la vida, según Jesús, es vivir en amor, buscando la justicia, sirviendo a los demás, con la esperanza de una vida eterna. La vida y las enseñanzas de Jesús ofrecen una guía clara sobre cómo vivir una vida plena y significativa a través del amor, perdón, servicio y sacrificio. Encontrando el sentido de la vida, según su ejemplo, podemos aspirar a una vida de paz, esperanza y un propósito que trasciende lo temporal. Principales enseñanzas de Jesús sobre la vida y el amor. Jesús predicó que el amor incondicional es el fundamento de la vida. Nos enseñó que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Este amor va más allá de lo que es fácil o natural, porque Jesús también nos pidió amar a nuestros enemigos y perdonar sin medida. En sus sermones
Como el Sermón del Monte, Jesús habló de la humildad, el servicio a los demás y la compasión. El valor de la vida no se mide por el poder o los logros, sino por la capacidad de servir y ayudar al prójimo, tal como Él lo demostró cuando llevó los pies de sus discípulos. Este amor hacia el otro es el centro del cristianismo y la clave para entender el sentido de la vida. Parábolas y su relevancia en la búsqueda del sentido. Las parábolas de Jesús son una manera simbólica de transmitir verdades profundas. En la búsqueda del sentido de la vida, muchas parábolas nos ayudan a reflexionar sobre nuestras acciones y valores. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo nos habla del perdón y del amor de Dios que nunca se acaba, incluso cuando nos alejamos de lo que es correcto. Siempre podemos regresar y encontrar un propósito. La parábola del buen samaritano nos enseña que el verdadero sentido de la vida está en amar y cuidar de los demás, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. No podemos encontrar el verdadero sentido de la vida si solo pensamos en nosotros mismos. Debemos tender la mano a los necesitados, como hizo el samaritano con el hombre herido. Finalmente, la parábola del sembrador nos recuerda que debemos abrir el corazón para recibir las enseñanzas de Dios. El sentido de la vida florece en aquellos que escuchan y viven estas palabras con sinceridad. La naturaleza del ser humano. Según el cristianismo, el ser humano es imagen de Dios, lo que le otorga una dignidad intrínseca. Esto significa que cada vida tiene un valor especial y un propósito en el plan de Dios. Sin embargo, Jesús también reconoció que el ser humano tiene la capacidad de hacer el bien y el mal. El cristianismo enseña que aunque somos libres para tomar decisiones, también somos responsables de nuestras acciones. El sentido de la vida está en usar la libertad para amar, servir y vivir conforme a los valores de justicia y verdad que Jesús nos enseñó. Jesús también destacó la necesidad de una renovación espiritual. Nos invita a buscar una relación más cercana con Dios y a vivir con propósito, siempre poniendo el amor y la verdad en el centro de nuestras vidas. El papel de sufrimiento de la vida cristiana. El sufrimiento es algo que todos experimentamos en la vida, pero en el cristianismo tiene un significado especial. En lugar de verlo como algo malo, los cristianos creen que puede tener un propósito más grande. El sufrimiento y el pecado original. Para los cristianos, el sufrimiento empezó con el pecado original, cuando Adán y Eva desobedecieron a Jesús en el jardín de Edén. El sufrimiento entró en el mundo, aunque el dolor es parte de la vida humana. El cristianismo nos enseña que Dios no nos dejó solos en ese sufrimiento. Desde entonces ha estado trabajando para traer sensación y redención al mundo. Jesús como ejemplo de sufrimiento con un propósito. Jesús es el mejor ejemplo de cómo el sufrimiento puede tener un propósito.
Él sufrió mucho cuando murió en la cruz, pero lo hizo por amor a la humanidad. Su sufrimiento fue para salvarnos, para traernos de vuelta a Dios. Jesús mostró que el dolor, cuando se ofrece con amor, y puede traer algo bueno. Como dice la Biblia, por sus heridas fuimos sanados. Él nos enseñó que el sufrimiento no tiene la última palabra. El sufrimiento como una oportunidad para mejor. El sufrimiento también nos puede ayudar a crecer. Los cristianos creen que cuando pasamos por un momento difícil, podemos aprender a ser más fuertes y confiar más en Dios. En la Biblia nos dice que las pruebas y los problemas pueden hacernos personas más pacientes y mejores. Es como el oro que se purifica en el fuego. El dolor, aunque sea difícil, nos puede hacer mejores personas. El sufrimiento y el amor por los demás. El sufrimiento no solo nos enseña a ser más fuertes, también nos ayuda a ser más compasivos. Jesús nos enseñó a amar a los demás, especialmente a los que sufren. En la Biblia, Él nos dice que cuando ayudamos a alguien que sufre, es como si lo estuviéramos ayudando a Él mismo. El dolor nos hace más conscientes del sufrimiento de los demás y nos motiva a ayudar. La esperanza en medio del sufrimiento. Por último, el sufrimiento del cristianismo siempre viene con la esperanza. Aunque la vida puede ser difícil y llena de dolor, los cristianos creen que Dios promete un futuro mejor. Con la resurrección de Jesús sabemos que el sufrimiento no dará para siempre. Dios promete llegar el día en que no habrá más dolor ni lágrimas, y eso es lo que da más fuerza para seguir adelante. Y al final, el sufrimiento de la vida cristiana tiene un propósito. Nos acerca a Dios, nos ayuda a mejorar como personas y nos enseña a cuidar a